Un multimillonario árabe desafió a la hija de una empleada doméstica a jugar ajedrez como una broma cruel, sin saber que ella era una prodigio del ajedrez. Tú, la mujer estadounidense, ven acá. La voz del jeque Khalid al-Jamal cortó el murmullo de copas de cristal y conversaciones silenciosas como una navaja. Susan Miller se quedó paralizada, la bandeja de plata temblando en sus manos. Ella era solamente la empleada doméstica, nada más que parte del decorado en el imperio del multimillonario. Pero esta noche estaba siendo arrastrada al centro de atención por una sola razón: su diversión. Sí, jeque al-Jamal, dijo ordenándole mientras señalaba el tablero de ajedrez de ónice que brillaba como un escenario esperando a su víctima. Vas a jugar conmigo. Será educativo. Los invitados adinerados se inclinaron hacia adelante, sonrisas burlonas en sus labios, listos para presenciar su humillación. Quiero ver cómo la mente estadounidense simple se acerca a un juego de reyes. Pero entonces, desde las sombras, una pequeña voz se alzó. Mi mamá está cansada, señor, pero yo jugaré en su lugar. La habitación se quedó en silencio. Una niña de 10 años acababa de desafiar a uno de los hombres más ricos del mundo. Lo que comenzó como una broma cruel de poder terminó como una batalla que el mundo jamás olvidaría. Esta es la historia de cómo la hija de una empleada doméstica puso a un multimillonario de rodillas. Antes de continuar, déjanos saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Nos encanta ver qué tan lejos llegan estas historias, y asegúrate de suscribirte para no perderte el video especial de mañana. Ahora, regresemos a la historia. La promesa de una pequeña niña pronto destruiría el mundo de un multimillonario. Su madre era solo una empleada doméstica, invisible para el hombre que lo poseía todo. Pero él estaba a punto de ver la única cosa que nunca podría comprar: el genio de su hija. La música era un murmullo suave, un hilo delicado de sonido tejido entre el tintineo de copas de cristal y el zumbido bajo de conversaciones costosas. Desde su posición en un sofá de cuero blanco que costaba más que un automóvil familiar, el jeque Khalid contemplaba su dominio. Su penthouse era la joya de la corona de Dubái, un palacio en las nubes con ventanas que se extendían del suelo al techo, revelando una alfombra brillante de luces citadinas que se inclinaban ante el Golfo Pérsico. Todo en esta habitación, desde el mármol italiano bajo sus pies hasta la obra maestra abstracta en la pared del fondo, era un testimonio de su poder. Había construido un imperio del petróleo y la ambición. Y ahora, a los 55 años, era un hombre que lo tenía todo y no sentía nada. El aburrimiento era su enemigo más persistente, un dolor sordo en el centro de su alma que ninguna cantidad de lujo podía calmar. Sus invitados eran la colección usual de personas que querían algo de él. Había empresarios europeos con sonrisas nerviosas, dignatarios locales que hablaban con halagos practicados y mujeres envueltas en joyas que reían demasiado fuerte a sus chistes. Todos eran piezas en un tablero, predecibles y fáciles de mover. Encontraba su compañía agotadora. Su mirada se desvió más allá de ellos, escaneando la habitación en busca de cualquier distracción. Y entonces la vio. Susan Miller. Era una estadounidense. Una viuda de poco más de 30 años que había estado limpiando su penthouse durante el último año. Se movía por el borde de la habitación con una eficiencia silenciosa que la hacía casi invisible. Llevaba una bandeja de plata, recogiendo copas vacías, su expresión cuidadosamente neutral. Para Khalid, ella era solo otra parte del paisaje, como las orquídeas en la esquina o el aire acondicionado silencioso. Sabía que tenía una hija. A veces veía a la pequeña niña rubia esperando a su madre en los cuartos del personal, siempre con un libro en sus manos. Nunca se había molestado en aprender sus nombres. ¿Por qué lo haría? Una semilla cruel de una idea comenzó a brotar en su mente. Era una cura perfecta para su aburrimiento. Un poco de entretenimiento a expensas de alguien que no podía negarse. Una demostración de su poder de una manera que todos entenderían. Levantó su voz. Un barítono rico que cortó sin esfuerzo el zumbido gentil de la fiesta. Tú, la mujer estadounidense, ven acá. Toda conversación se detuvo. Todas las cabezas se voltearon. Susan se congeló, su mano flotando sobre una copa de champán medio vacía. Por un momento pensó que debía estar hablando con alguien más, pero todos los ojos en la habitación estaban sobre ella, clavándola en su lugar. Lentamente se enderezó y se volteó para enfrentarlo, la bandeja de plata sostenida frente a ella como un escudo. Sí, jeque al-Jamal,
preguntó, su voz apenas un susurro. Khalid sonrió, una sonrisa lenta y depredadora que no llegaba a sus ojos oscuros. Señaló el espacio vacío en la alfombra persa frente a él. «Deja tu bandeja. Has terminado con tus deberes por un momento». El corazón de Susan comenzó a latir un ritmo frenético contra sus costillas. Hizo lo que le dijeron, colocando la bandeja en una mesa cercana con manos que temblaron ligeramente. El silencio en la habitación era pesado, sofocante. Podía sentir las miradas de los invitados adinerados. Una mezcla de curiosidad y lástima. «He escuchado», comenzó Khalid, su voz goteando con descendencia, «que los estadounidenses creen que pueden hacer cualquier cosa. Que todos ustedes son ambiciosos e inteligentes. ¿Es esto cierto?» Susan tragó saliva con dificultad. No sabía cómo responder. «Supongo que hacemos nuestro mejor esfuerzo, señor». «¿Su mejor esfuerzo?», repitió, saboreando las palabras. Señaló una pequeña mesa ornamentada en el centro del área de asientos. Sobre ella había un magnífico juego de ajedrez. El tablero estaba hecho de ónice pulido y alabastro. Las piezas estaban talladas a mano en marfil y obsidiana. Cada una era una obra de arte en miniatura. ¿Conoces este juego, Susan? Su mente se quedó en blanco. Ajedrez. Había jugado unas cuantas veces con su padre cuando era niña, pero apenas recordaba las reglas. «Un poco, señor». «No muy bien». «No muy bien», repitió Khalid, una risa surgiendo en su pecho. Los invitados se unieron con risas educadas y psicofánticas. «Perfecto. Estoy de humor para un juego. Quiero que juegues conmigo». Quiero ver cómo la mente estadounidense simple se acerca a un juego de reyes. La humillación lavó sobre Susan en una ola caliente y nauseabunda. Su cara se sonrojó. Esta no era una invitación amistosa. Era un espectáculo. Él iba a hacer el ridículo de ella frente a toda esta gente poderosa. Pensó en su hija, Abby, esperando en la pequeña habitación estéril al final del pasillo. Abby tenía solo 10 años, pero entendía las cosas. Entendería que su madre estaba siendo burlada. «Señor, yo no puedo», tartamudeó Susan, sus ojos suplicando. No sería una oponente digna. Solo desperdiciaría su tiempo. «Tonterías», rugió Khalid, disfrutando inmensamente. «Será educativo para ambos. Aprenderás una lección en estrategia». «¿Y yo?», hizo una pausa para hacer efecto, mirando a su audiencia. «Seré recordado del orden natural de las cosas. Ahora siéntate». Señaló el cojín de seda en el suelo opuesto a la mesa de ajedrez. Era una orden, no una petición. Susan se sintió atrapada. Negarse significaría perder su trabajo, la única cosa que mantenía un techo sobre la cabeza de su hija en esta ciudad extranjera. Obedecer significaba entregar su dignidad pieza por pieza en ese tablero blanco y negro. Con la cabeza agachada, lentamente caminó hacia la mesa y se hundió en el cojín. Sus movimientos eran rígidos, su cuerpo rígido de vergüenza. El jeque se acomodó en su propio asiento, recostándose con la arrogancia casual de un rey a punto de ejecutar a un campesino. Comenzó a arreglar las piezas blancas en su lado del tablero, sus largos dedos moviéndose con gracia teatral. «Jugarás con las piezas negras, por supuesto», dijo, sin mirarla. «Parece apropiado». Más risas ondularon por la habitación. Susan sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. Rápidamente la limpió, esperando que nadie la hubiera visto. Miró el arreglo complejo de figuras talladas frente a ella. El caballo con su cabeza orgullosa de caballo, el rey severo y altísimo. Se veían alienígenas y amenazadores. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Sintió cientos de pares de ojos sobre ella, esperando que fallara. «Mi mamá está cansada». La voz era pequeña, pero cortó a través del silencio opresivo con la claridad de una campana. Todas las cabezas giraron hacia el arco que llevaba a los corredores del personal. Parada ahí estaba Abigail Miller, de 10 años, con cabello del color de seda de maíz pálido atado en una trenza simple. Sus ojos, un tono sorprendentemente claro de azul, estaban fijos en la escena en el centro de la habitación. Era pequeña para su edad, y el vestido simple de algodón que llevaba era un contraste marcado con los vestidos de diseñador y trajes a medida de los invitados. Pero no había nada pequeño sobre su postura. Se paraba derecha y quieta, su barbilla en alto. En su mano agarraba un libro de bolsillo gastado. La respiración de Susan se cortó en su garganta. «Abby, regresa al cuarto ahora».
Pero Abby no se movió. Su mirada cambió de la cara adolorida de su madre a la divertida del jeque. Dio un paso adelante, luego otro. Sus zapatos deportivos gastados silenciosos en la alfombra lujosa. Caminó directamente a la mesa de ajedrez y se paró junto a su madre. «Mi mamá está muy cansada, señor», dijo de nuevo, su voz inquebrantable. «Ha estado trabajando todo el día. No sería un juego justo». Khalid se recostó, una mirada de genuina sorpresa en su cara. Miró fijamente a la pequeña niña. Esta interrupción inesperada a su deporte. «¿Y quién eres tú para decirme qué es justo?» «Soy Abigail Miller», dijo simplemente. «Susan es mi madre. Como ella está demasiado cansada para jugar, yo jugaré en su lugar». Una ola de murmullos y susurros barrió la habitación. Una niña, una pequeña niña rubia, estaba desafiando al jeque Khalid al-Jamal. Lo absurdo de ello era delicioso. Continuar a la parte 2. Parte 2. Jeque millonario retó a hija de empleada a ajedrez sin saber que era genio infantil. Parte 2. Khalid echó la cabeza hacia atrás y se rió. Un sonido fuerte y resonante que llenó todo el penthouse. ¿Tú? Rugió, limpiando una lágrima de diversión de su ojo. ¿Una niñita quiere jugar ajedrez conmigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Pedirle consejos a tus muñecas sobre dónde mover las piezas? Los invitados se rieron con él, su diversión ahora dirigida a esta nueva y aún más patética desafiante. La expresión de Abby no cambió. Sus ojos azules permanecieron fijos en los suyos, firmes y serios. «No juego con muñecas, señor. Juego ajedrez». Algo en su tono, una confianza silenciosa que estaba completamente fuera de lugar, hizo que la risa de Khalid se tambaleara. La estudió por un momento. Esto era aún mejor que su plan original. Humillar a la empleada doméstica era una cosa, pero derrotar a su hija, una niña que mostraba tal bravuconería fuera de lugar, sería una historia que podría contar durante semanas. «Muy bien», dijo, una sonrisa cruel extendiéndose por su cara. «Si la pequeña cachorra de león desea defender a su madre, ¿quién soy yo para negárselo? Siéntate, veamos qué puedes hacer». Susan agarró el brazo de su hija. «Abby, no. No entiendes. Por favor, solo regresa al cuarto». Su voz era un susurro desesperado. Sabía que su hija era brillante. Abby amaba leer y amaba el viejo juego de ajedrez que su abuelo le había dado. Pero este era el jeque al-Jamal. Esto no era un juego. Era un ritual de crueldad. Abby gentilmente liberó su brazo. Miró a su madre y en sus ojos, Susan vio un destello de algo antiguo y decidido. Era la misma mirada que su propio padre, el general, solía tener antes de una decisión difícil. «Está bien, mamá», susurró Abby, su voz tan baja que solo Susan pudo escucharla. «El abuelo me enseñó cómo lidiar con matones». Luego se volteó y con una gracia que parecía más allá de sus años, se sentó en el cojín que su madre acababa de desocupar. No se veía intimidada por el jeque o la multitud, o el juego de ajedrez imposiblemente caro. Simplemente miró el tablero, sus pequeñas manos descansando en su regazo. El jeque hizo un gesto grandioso hacia el tablero. «Las piezas negras son tuyas. Espero que al menos sepas cómo se mueven». Un hombre cerca de la ventana, un diplomático británico llamado señor Harrison, susurró a su esposa. «Esto es de mal gusto. El hombre es un bruto». Su esposa asintió, sus ojos llenos de simpatía por la pequeña niña. Abby ignoró los comentarios. Sus dedos flotaron sobre las piezas por un segundo. Luego comenzó a arreglarlas, cada una colocada precisamente en el centro de su cuadrado. Sus movimientos eran rápidos, económicos y seguros. No había vacilación infantil. Era la primera cosa que dio a los invitados una pizca de pausa. Khalid, sin embargo, no notó nada. Estaba demasiado ocupado empapándose de la atención. «Hagamos de esto una lección apropiada», anunció a la habitación. «Explicaré mis movimientos mientras los hago para que la niña pueda aprender algo. Es importante ser generoso con el conocimiento de uno». Tomó un peón blanco. «Comenzamos con la apertura del peón del rey», dijo, moviendo la pieza hacia adelante 2 cuadrados a E4. Un clásico agresivo. Muestra una intención de controlar el centro del tablero desde el mismo principio. Una estrategia para la vida, no solo para el ajedrez. Sonrió, complacido con su propia declaración. Miró a Abby, esperando ver confusión en su cara. En su lugar, sus ojos estaban calmados, analíticos.
Después de solo un momento de pensamiento, reflejó su movimiento, empujando su propio peón del rey hacia adelante 2 cuadrados a E5. Una respuesta estándar sólida. «Ah, ella me copia», dijo Khalid con una risita. «La imitación es el primer paso del aprendizaje, supongo». «Muy bien». Desarrolló su caballo a F3, otro movimiento del libro de texto. Atacando su peón, la habitación observó conteniendo un aliento colectivo. Esperaban que la niña hiciera un movimiento defensivo simple, quizás protegiendo su peón con su propio caballo. Era lo que cualquier principiante haría. Pero Abby no jugó como una principiante. Su pequeña mano se extendió y movió el caballo de su reina a C6. No era un movimiento defensivo, era un movimiento activo, de desarrollo, parte de un sistema bien conocido pero complejo. Khalid hizo una pausa. Era un buen movimiento, un movimiento de libro. Frunció el ceño ligeramente. Debe haber memorizado los primeros pasos de un juego, murmuró para sí mismo. Lo descartó como una casualidad. El diplomático británico, señor Harrison, se inclinó hacia adelante. Había sido miembro del club de ajedrez de su universidad décadas atrás. Reconoció la apertura. Era sólida, más que sólida. Era profesional. El juego continuó. Khalid hizo sus movimientos con floreo y comentario, tratando cada uno como una mini conferencia para el beneficio de su audiencia y su estudiante. Abby, en contraste, era una imagen de concentración silenciosa. Sus movimientos eran rápidos, precisos y considerados. No desperdició ni un solo movimiento. No miró hacia arriba a la multitud. Su mundo entero se había reducido a los 64 cuadrados frente a ella. Con cada movimiento, un cambio sutil ocurrió en la habitación. Las risitas silenciosas se desvanecieron. Las miradas de lástima dirigidas a Abby fueron reemplazadas por miradas de confusión y luego de sorpresa creciente. La niña no solo estaba jugando, estaba compitiendo. La sonrisa condescendiente de Khalid comenzó a sentirse tensa en su cara. Todavía estaba en control, se dijo a sí mismo. Él era el jeque. Ella era la hija de la empleada doméstica. Simplemente estaba dejando que el juego continuara por el bien del drama. Pero un pequeño nudo frío de duda estaba comenzando a formarse en su estómago. Las piezas de la niña se estaban moviendo a posiciones de poder sorprendente. Trabajaban juntas, un ejército silencioso y coordinado que parecía anticipar cada uno de sus planes. Miró hacia arriba del tablero y a sus ojos. Por primera vez, vio más allá del cabello rubio y el vestido simple. Vio una inteligencia que era aguda y profunda, un enfoque que era absoluto. Y se dio cuenta con una sacudida de shock que la niña de 10 años sentada frente a él no estaba jugando, estaba cazando. Mientras el jeque Khalid al-Jamal pensaba en su próximo movimiento, Abby permitió que su mente divagara por solo un momento. El aroma del caro perfume del jeque era agudo y desconocido, un contraste marcado con el recuerdo que desencadenó. El olor débil y consolador de libros viejos y tabaco de pipa, que siempre se aferraba al estudio de su abuelo. 8 años antes, cuando ella era solo una niña pequeña, su padre había fallecido, dejando a Susan una joven viuda con una montaña de preocupaciones. Se mudaron con el padre de Susan, el general Robert Miller, un hombre que el mundo conocía como Miller Muro de Hierro, por sus estrategias de campo de batalla inalcanzables, pero a quien Abby simplemente llamaba abuelo. Su casa era pequeña y modesta, llena de la dignidad silenciosa de un hombre que había servido a su país durante 40 años. Su mayor tesoro no era su colección de medallas, que guardaba en una caja polvorienta en el ático, sino su biblioteca de libros sobre historia, filosofía y estrategia militar. En el centro de esta habitación había una pequeña mesa de madera con un tablero de ajedrez querido y cicatrizado. Una tarde lluviosa, cuando Abby tenía 4 años, había caminado a trompicones al estudio y señaló un dedo curioso a las piezas talladas de madera. «¿Qué es eso, abuelo?» El general, un hombre con ojos que habían visto demasiado, pero que aún mantenían una luz suave para su nieta, sonrió. «Eso, pequeña, es un campo de batalla. Es un mundo donde un peón puede convertirse en reina, y un rey puede ser atrapado por un pensamiento inteligente. Te enseña cómo pensar». Comenzó a enseñarle no solo las reglas, sino el alma del juego. Nunca la dejó ganar. En su lugar, le enseñó cómo perder. Le enseñó a estudiar el tablero después de cada derrota, a entender sus errores y a aprender de la estrategia de su oponente. «Cada pérdida es una lección disfrazada, Abby», le diría. Su voz un rumor bajo. La persona que aprende más de sus fracasos es la que nunca será verdaderamente derrotada.
Para cuando tenía 6 años ya no solo estaba aprendiendo, estaba viendo patrones, entendiendo el flujo de poder a través de los 64 cuadrados. Su abuelo le dio sus viejos libros anotados. Devoró los juegos de los grandes maestros, pero fueron las propias notas escritas a mano de su abuelo en los márgenes las que estudió más intensamente. Había usado el ajedrez para entrenar a sus oficiales para trabajar a través de problemas tácticos que enfrentaba en el campo. Para él, nunca fue solo un juego. Era un lenguaje de lógica y consecuencia. Un año atrás, justo antes de que Susan tomara el trabajo en Dubái, el general había fallecido. Su último regalo a Abby fue el viejo juego de ajedrez gastado. El mundo es un tablero más grande que este, Abby, le había dicho, su voz débil. Conocerás a muchas personas que piensan que son reyes. Te subestimarán porque eres silenciosa, porque eres una niña. Déjalos. Su arrogancia es una debilidad. Es el punto ciego donde encontrarás tu victoria. Sé paciente, sé valiente. Y nunca, jamás dejes que te vean venir. Un cambio sutil en la postura del jeque trajo a Abby de vuelta al presente. Movió su alfil, colocándolo en un cuadrado que creaba una amenaza directa a su caballo. Era un movimiento fuerte y agresivo diseñado para intimidar. Se recostó con una sonrisa autosatisfecha, como si el asunto ya estuviera decidido. «¿Ves?», dijo a la habitación en general. «Aplicas presión. Fuerzas a tu oponente a reaccionar a tu plan. Ahora debe mover su caballo. No tiene opción». Sus palabras colgaron en el aire. Los invitados asintieron, murmurando su acuerdo. Vieron una pieza poderosa atacando a una menor. Pero Abby vio algo más. Vio lo que su abuelo le había enseñado a buscar. La oportunidad escondida dentro de la amenaza. El alfil del jeque era poderoso, sí, pero también estaba expuesto. Se había alejado de la defensa de su rey. En lugar de mover su caballo amenazado, la mano de Abby se movió al otro lado del tablero. Tomó un simple peón, un soldado de a pie que no valía casi nada, y lo deslizó hacia adelante un cuadrado. Un grito ahogado recorrió la habitación. El señor Harrison, el diplomático británico, se disparó hacia adelante en su asiento, sus ojos amplios. «Dios mío», susurró. El jeque miró fijamente el movimiento, su sonrisa desvaneciendo. «¿Qué es esta tontería? ¿Un error de niña? Estoy atacando tu caballo y tú mueves un peón». Miró alrededor buscando confirmación, pero solo vio caras confundidas. «Está sacrificando una pieza valiosa por nada». Eagerly capturó el caballo con su alfil. Una pieza gratis, una victoria fácil. El corazón de Susan se hundió. No entendía el juego, pero entendía el tono triunfante del jeque. Abby había cometido un error. Había regalado una de sus piezas importantes sin razón. Pero Abby permaneció calmada. El sacrificio había sido la clave. Había atraído al alfil del jeque a una trampa. Ahora era su turno. Movió su otro caballo, luego su torre, luego su reina. Era una cascada de movimiento, una danza rápida y brutal de piezas que trabajaban en perfecta armonía. Los invitados observaron, hipnotizados. Lo que había parecido un tablero aleatorio y caótico un momento antes era ahora una red perfectamente construida. Las piezas del jeque estaban enredadas, bloqueadas e inútiles. Su poderoso alfil estaba ahora atrapado, lejos de la acción, y su rey, que había parecido tan seguro y protegido, estaba de repente expuesto y vulnerable. La cara de Khalid se había puesto pálida. La sangre se drenó de ella, dejando un color ceniciento enfermizo. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por un horror frenético y creciente. Miró el tablero, buscando desesperadamente un escape. No había ninguno. Cada movimiento posible llevaba al desastre. La niñita, la hija de la empleada doméstica, no había metido la pata. Había visto 10 movimientos adelante. Había puesto una trampa y él había caminado hacia ella como un tonto. Sus manos comenzaron a temblar. Esto no podía estar pasando. Él era el jeque Khalid al-Shamal. Él no perdía, especialmente no contra una niña. Continuar a la parte 3. Parte 3. Jeque millonario retó a hija de empleada a ajedrez sin saber que era genio infantil. Parte 3. La habitación estaba completamente silenciosa ahora. El único sonido era el zumbido silencioso del aire acondicionado. Cada invitado estaba de pie, estirando sus cuellos para ver el tablero. Estaban presenciando lo imposible.
Abby hizo su movimiento final, deslizó su reina a través del tablero, colocándola en un cuadrado que selló el destino del rey. Era un movimiento de finalidad hermosa y brutal. Miró hacia arriba del tablero, sus ojos azules claros encontrando los del jeque. «Jaque mate», dijo, su voz suave pero clara. La palabra colgó en el aire por unos 10 segundos completos. Khalid miró fijamente el tablero, su mente negándose a aceptar la realidad de las piezas. La reina negra se paraba como un verdugo junto a su rey caído. Estaba atrapado, derrotado, humillado. Entonces vino la furia. Comenzó como un gruñido bajo en su pecho y erupcionó. «¡No!», rugió, golpeando su puño en la mesa. Las delicadas piezas de marfil se sacudieron. «¡Imposible!». Se disparó a sus pies, su silla raspando violentamente contra el suelo de mármol. Sus ojos estaban salvajes, su cara contorsionada con furia. «Esto es un truco, un fraude». Susan corrió al lado de Abby, jalando a su hija detrás de ella como para protegerla de la ira del jeque. «Señor, por favor». «Silencio», rugió Khalid, señalando un dedo tembloroso a Abby. «Esta niña no me venció. Hizo trampa. Es la única explicación». Escaneó la habitación, su mirada paranoica aterrizando en su personal, que se encogió junto a las paredes. Uno de ustedes la estaba ayudando, enviándole señales. O quizás se volteó para enfrentar a Abby otra vez. Tiene un dispositivo, un audífono. Alguien le estaba diciendo los movimientos. La acusación era tan absurda que por un momento nadie supo cómo reaccionar. Una niña de 10 años usando tecnología secreta para ganar un juego de ajedrez. El señor Harrison, el diplomático, finalmente encontró su voz. Se adelantó, su expresión de profunda desaprobación. «Jeque al-Jamal, debo objetar. Ese fue uno de los juegos de ajedrez más notables que jamás haya presenciado. Lo que usted llama trampa, yo lo llamo genio. No hubo trucos aquí». «No sabes nada», escupió Khalid. Su orgullo completamente destrozado. No era solo un perdedor, era un espectáculo. Todos sus invitados importantes habían visto a él, un multimillonario poderoso, ser sistemáticamente desmantelado por la hija de una sirvienta. Su reputación estaba en ruinas. Tenía que recuperar el control. Tenía que reescribir la historia. Fijó su mirada furiosa en Abby, quien se paraba calmadamente detrás de su madre, su expresión ilegible. «¿Crees que eres inteligente, niñita?», se burló. «¿Crees que puedes hacer un tonto de mí en mi propia casa? Te daré una oportunidad de probar tu supuesto genio». Paseó por la habitación como un tigre enjaulado, su mente corriendo. «Jugaremos otra vez», anunció, su voz recuperando su comando. «Pero no aquí en privado. Jugaremos en público donde todo el mundo pueda ver. Jugaremos en el gran atrio del centro comercial de Dubái en un tablero electrónico gigante para que todos vean. Tendremos expertos ahí, maestros del juego para monitorear todo, para registrarte por cualquier dispositivo, para asegurar que no haya trampas». Se detuvo y se cernió sobre Abby, una sombra amenazante. «Cuando te derrote ahí frente a todos, todos verán lo que realmente eres, la pequeña farsante que eres. Y tu madre», agregó con una vuelta cruel de sus labios, «estará tallando pisos en el desierto por el resto de su vida». «¿Aceptas mi desafío?». Susan agarró la mano de Abby, la suya propia temblando de miedo. «No, absolutamente no. Ella es una niña. Esto es una locura». Pero Abby salió de detrás de su madre. Miró hacia arriba al hombre altísimo y enojado, y la misma resolución silenciosa e inquebrantable que su madre había visto antes regresó a sus ojos. Era la mirada del general Muro de Hierro mirando fijamente una carga enemiga. «Acepto», dijo. Las dos palabras de Abby, «acepto», aterrizaron con la fuerza de un golpe físico. La resistencia en ellas, tan simple y tan absoluta, parecía chupar el aire restante del penthouse. Por un momento, el único sonido era el lamento débil y distante de una sirena en la ciudad abajo. Susan miró fijamente a su hija, su corazón una piedra fría en su pecho. El miedo, feroz y primitivo, luchó con una ola de orgullo abrumador. Esta era su hija. Esta niña pequeña y sin miedo parándose frente a un tirano. Esta era la nieta del general, pero el general no estaba aquí para protegerlas. Estaban solas. 2 motas de polvo en esta jaula dorada, y el guardián de la jaula estaba enfurecido. El jeque Khalid al-Jamal sonrió con una sonrisa triunfante. La tenía.
El orgullo de la niña había sido su perdición. Había convertido su humillación pública en una jugada maestra de relaciones públicas. Ahora ya no era el matón que perdió contra una niña. Era el patrón magnánimo, dándole a la pequeña prodigio una oportunidad de probarse en un escenario mundial, un escenario que él controlaba completamente. «Excelente», dijo, su voz suave como aceite. Aplaudió sus manos juntas, el sonido agudo y final. «Está decidido. Mi personal arreglará los detalles. El partido será en 3 días. Eso debería ser suficiente tiempo para que te prepares». Dejó que la palabra colgara en el aire, una amenaza sutil. Se volteó a sus invitados aturdidos, su compostura completamente restaurada. Era un rey otra vez, dispensando decretos grandiosos. «Mis amigos perdonarán esta interrupción. Un pequeño asunto de disciplina doméstica. Por favor, disfruten la noche. Acabamos de ser tratados a un aperitivo muy divertido. El plato principal será aún más entretenido. Pero la fiesta había terminado. El ambiente se había destrozado». Los invitados comenzaron a hacer sus excusas, sus sonrisas educadas apenas ocultando su ansiedad de marcharse y difundir la historia. Habían venido por tragos y networking. Se marchaban con una pieza de drama de altas apuestas que sería la comidilla de Dubái durante semanas. Lanzaron miradas furtivas y curiosas a Susan y Abby, las dos figuras en el centro de la tormenta. El señor Harrison fue el último en marcharse. Se acercó a Susan, su cara amable grabada con preocupación. «Señora Miller», dijo en voz baja, «lo que el jeque está haciendo es inadmisible. ¿Hay algo que pueda hacer? Tengo conexiones en la embajada». Susan, aún en estado de shock, solo pudo sacudir su cabeza. «Gracias, señor. Pero solo lo haría peor. Tenemos que ver esto hasta el final». «Su hija», dijo el señor Harrison, su mirada cambiando a Abby con una mirada de asombro. «Es extraordinaria. Un corazón de león». Luego se inclinó más cerca. «Un consejo. Khalid es un hombre impulsado por el ego. Esto ya no es sobre ajedrez. Es sobre poder. Tengan mucho cuidado». Presionó una tarjeta de presentación en la mano de Susan antes de voltearse para marcharse. Una vez que el último invitado se había ido, el penthouse cayó en un silencio inquietante. Khalid se paró junto a la ventana, su espalda hacia ellas, mirando hacia su reino brillante. «Están despedidas», dijo sin voltearse. «Preparen a su hija. Si tratan de huir, las encontraré. No hay rincón del mundo donde mi alcance no se extienda». Sin otra palabra, Susan tomó la mano de Abby y la llevó fuera del área de estar grandiosa, pasando el personal silencioso y mirón, y de vuelta al anonimato estéril de su pequeña habitación en el ala de servicio. El momento en que la puerta se cerró detrás de ellas, la fuerza de Susan se agotó. Se hundió en el borde de la cama estrecha y enterró su cara en sus manos, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Abby vino y se paró frente a ella, esperando pacientemente. Después de un momento puso una pequeña mano en la rodilla de su madre. «Está bien, mamá». Susan miró hacia arriba, su cara manchada con lágrimas. «¿Bien, Abby? ¿Cómo puede estar bien esto? No sabes lo que has hecho. Este hombre es poderoso y cruel. No solo tratará de vencerte, tratará de destruirte. Te humillará frente a todo el mundo para recuperar su orgullo». «Lo sé», dijo Abby, su voz calmada y firme. «Por eso tengo que jugar». «¿Pero por qué? Podríamos habernos ido simplemente. Podríamos haber pedido disculpas». «Se rió de ti, mamá», dijo Abby, sus ojos azules sosteniendo los de su madre. «Trató de hacerte sentir pequeña. El abuelo siempre decía que nunca dejas que un matón gane solo por ser ruidoso. Tienes que plantarte frente a ellos, no con ira, sino con tu mente». Susan vio la lógica inquebrantable en los ojos de su hija. Era la lógica del general, su creencia inquebrantable en el principio sobre la comodidad. Jaló a Abby en un abrazo feroz, respirando el aroma del cabello de su hija. «Eres demasiado como él», susurró. «Valiente y testaruda y demasiado inteligente para tu propio bien». Sostuvo a su hija a la distancia de un brazo. «¿Tienes miedo?» Abby consideró la pregunta por un momento. «El juego no me asusta. Son solo piezas en un tablero. El jeque es solo un hombre. Es ruidoso, pero no es inteligente. Lo vi en sus ojos cuando jugó. No respeta el juego. Solo se respeta a sí mismo. Esa es su debilidad».
Durante los siguientes 3 días, su pequeña habitación se convirtió en un centro de comando estratégico. Susan, su miedo ahora canalizado en una resolución materna feroz, hizo su mejor esfuerzo para proteger a Abby de la tormenta rugiendo afuera. La historia del jeque y la hija de la empleada doméstica estaba en todas partes. Estaba en las noticias, en Internet, en las primeras páginas de periódicos desde Abu Dhabi hasta Londres. La narrativa se hilaba exactamente como Khalid había intentado. Era retratado como un multimillonario generoso, sí excéntrico, que había descubierto un talento oculto y estaba dando a una niña pobre y talentosa una oportunidad única en la vida. Reporteros y fotógrafos acamparon afuera del rascacielos, esperando un vistazo de la misteriosa prodigio del ajedrez de 10 años. La máquina de relaciones públicas de Khalid trabajó horas extras. Liberaron fotos brillosas de él viéndose pensativo sobre un tablero de ajedrez. Arreglaron entrevistas donde habló de su pasión por el juego y su deseo de nutrir talento joven. Era el héroe de la historia. Abby era una nota al pie curiosa, una cenicienta del tablero de ajedrez cuyo papel era ser el catalizador para la magnanimidad del jeque. Dentro de su habitación, el mundo de medios y Giro se sentía a 1.000.000 de millas de distancia. Ignoraron la televisión e Internet. El enfoque de Susan estaba en Abby. Se aseguró de que su hija comiera bien, durmiera suficiente y no sintiera el peso aplastante de la presión construyéndose alrededor de ella. Por su parte, Abby parecía casi serena. No necesitaba una computadora elegante o un equipo de grandes maestros para prepararse. Solo necesitaba el juego de ajedrez de madera gastado que su abuelo le había dado. Durante horas cada día, se sentaría en el suelo rejugando los juegos de los viejos maestros de memoria. Sus pequeñas manos moviendo las piezas cicatrizadas a través del tablero. No solo estaba practicando, estaba comunicándose con su abuelo. Con cada movimiento casi podía escuchar su voz guiándola, recordándole los principios que le había enseñado. Paciencia, Abby, ve todo el tablero. Entiende la mente de tu oponente. ¿Qué quiere? ¿Qué teme? La noche antes del partido, Susan encontró que no podía dormir. Se sentó en una silla observando a su hija, quien estaba profundamente dormida. Su respiración suave y pareja. La vista de su cara pequeña y pacífica llenó a Susan con un amor tan feroz que era doloroso. Miró el juego de ajedrez en la mesa, la luz de luna de la ventana brillando en la madera pulida. En ese momento entendió que esto no se trataba de ganar o perder un juego. Se trataba de su hija negándose a ser invisible, negándose a ser un peón en la historia de alguien más. Abby estaba jugando por la dignidad de su madre, por la memoria de su abuelo y por su propia fuerza silenciosa. Y mientras Susan Miller observaba a su hija dormir, finalmente dejó ir su miedo, reemplazándolo con una fe silenciosa y férrea. El jeque Khalid al-Jamal pensaba que estaba arreglando una ejecución pública. No tenía idea de que acababa de preparar el escenario para una revolución. Continuar a la parte 4. Parte 4 final. Jeque millonario retó a hija de empleada a ajedrez sin saber que era genio infantil. Parte 4. Final. El atrio del centro comercial de Dubái no era solo un centro comercial, era una catedral del comercio, una caverna vasta de 3 pisos de mármol pulido, vidrio brillante y cascadas que caían. En un día normal estaba lleno de los sonidos de miles de compradores y la música suave de fondo del consumismo. Hoy estaba silencioso. Una multitud enorme de miles de personas llenó cada nivel, sus caras un mar de cuellos estirados y ojos curiosos. Se inclinaron sobre barandales, se pararon en puntas de pies y levantaron sus teléfonos, todos enfocados en el centro del atrio. Las fuentes habían sido apagadas. Las tiendas estaban vacías. Todo el centro comercial se había convertido en una arena. En el centro del piso inferior, en una plataforma elevada, había 2 sillas de cuero y una mesa grande. Pero el verdadero enfoque era la pantalla electrónica colosal que colgaba del techo arriba de ellas. Era un tablero de ajedrez gigante y brillante, cada cuadrado del tamaño de un auto pequeño. Este era el escenario que el jeque Khalid había construido para su venganza. Era un espectáculo de fuerza abrumadora diseñado para intimidar y aplastar. Cámaras de televisión estaban posicionadas en todas partes. 2 hombres se sentaron en un escritorio de comentarios a un lado de la plataforma. Sus voces expertas y silenciosas transmitidas sobre el sistema de sonido. Uno era un gran maestro ruso renombrado, el otro un periodista deportivo emiratí bien conocido. Un rugido se alzó de la multitud mientras el jeque Khalid al-Jamal hizo su entrada. Estaba vestido en una túnica tradicional blanca inmaculada.
viéndose cada vid el rey benevolente. Saludó a la multitud, una sonrisa confiada y magnánima plastificada en su cara. Se sentó en la mesa, tomó un sorbo de agua y se bañó en la adoración de la audiencia. Era el maestro de ceremonias, la estrella del espectáculo. Unos momentos después, una pequeña puerta se abrió a un lado de la plataforma, y Susan y Abby emergieron. Si la entrada del jeque fue un trueno, la de ellas fue un susurro. Fueron recibidas con una ola de murmullos y 1000 cámaras parpadeando. Abby llevaba un vestido azul simple. Sostenía la mano de su madre, su cara pálida, pero compuesta. Se veía imposiblemente pequeña en el espacio vasto y abrumador. Mientras se acercaban a la plataforma, fueron detenidas por 2 oficiales de aspecto severo en trajes. Una de ellas, una mujer con un corte de cabello severo, se arrodilló frente a Abby. «Se requiere que realicemos una revisión de seguridad, señorita», dijo, su voz desprovista de cualquier calidez. Pasó un detector de metales de mano sobre el pequeño marco de Abby. Luego, gentilmente revisó sus oídos y el cuello de su vestido. La multitud observó en silencio aturdido. El gran maestro ruso en el escritorio de comentarios habló a su micrófono, su voz teñida de incredulidad. «He comentado partidos de campeonato mundial durante 30 años, y nunca he visto a un jugador registrado por dispositivos antes de un juego, especialmente no a una niña. La búsqueda era una pieza calculada de teatro, una última vuelta del tornillo por el jeque para plantar la semilla en la mente de todos de que la niña era una potencial tramposa». Pero el acto salió mal en la multitud. El ambiente comenzó a cambiar de simple curiosidad a una simpatía silenciosa y hirviente. Vieron a un multimillonario poderoso usando su fuerza para intimidar a una niñita, y se sintió mal. La búsqueda, por supuesto, no encontró nada. Abby fue llevada a su silla. Era tan grande que sus pies colgaban a un pie del suelo. Miró a través de la mesa al jeque, quien le dio un guiño desdeñoso y condescendiente. El árbitro principal, un hombre alemán severo, se adelantó. «Las reglas han sido acordadas. Este será un juego estándar. 1 hora en el reloj para cada jugador. El jeque, como el desafiante, ha elegido jugar con las piezas blancas. ¿Están listos los jugadores?» Khalid asintió impacientemente. Abby miró hacia la multitud enorme e intimidante. Encontró la cara ansiosa de su madre y dio un pequeño asentimiento casi imperceptible. El árbitro presionó el reloj maestro y el juego comenzó. En la pantalla gigante arriba, un peón blanco se movió hacia adelante 2 espacios. E4, la misma apertura que antes. Era un mensaje del jeque. Ese primer juego fue una casualidad. Esta vez jugamos en serio. Un silencio cayó sobre los miles de espectadores. Todos los ojos estaban en la pequeña niña rubia. El mundo estaba observando, esperando ver qué haría. Abby tomó una respiración profunda, dejando que el rugido de la multitud y el peso del momento se desvanecieran hasta que todo lo que quedó fue el mundo silencioso de 64 cuadrados que conocía tan bien. Extendió su mano y con un toque firme y certero, movió su pieza. La mano de Abby se movió con una certeza silenciosa. No jugó la respuesta estándar esperada a la apertura del peón del rey. No reflejó su movimiento como había hecho en el penthouse. En su lugar, movió su peón a C5. La defensa siciliana. Un murmullo bajo ondó a través de los miembros conocedores de la multitud. En el escritorio de comentarios, el gran maestro ruso se enderezó, sus ojos brillando con interés. «La defensa siciliana», anunció, su voz resonando a través del atrio. «Una elección ambiciosa. Es una de las respuestas más complejas y agresivas a la apertura de las blancas. Inmediatamente crea un juego asimétrico. La niña no está jugando por un empate. Le está diciendo al jeque, no estoy aquí para defender, estoy aquí para pelear». En la plataforma, la sonrisa confiada de Khalid parpadeó. Había esperado un juego simple y directo donde su experiencia superior rápidamente la abrumaría. La defensa siciliana era desordenada, táctica y llena de trampas ocultas. Requería cálculo preciso y un entendimiento profundo de estrategia. Él la había estudiado, por supuesto, pero prefería aperturas más limpias y clásicas donde las líneas de ataque eran claras. Este era el territorio de grandes maestros y máquinas calculadoras, no de niñitas. Frunció el ceño, descartándolo como una casualidad. Probablemente había memorizado los primeros movimientos de una apertura de moda para verse impresionante. Rápidamente la sacaría de sus líneas memorizadas y al agua profunda donde seguramente se ahogaría. El juego se desplegó.
Khalid jugó agresivamente, lanzando un ataque prematuro en el lado del rey. Esperando intimidar a Abby con una demostración de fuerza, empujó sus peones hacia adelante, creando una falange dirigida a su rey. En la pantalla gigante, sus piezas blancas se veían como un ejército avanzando, una ola de poder a punto de estrellarse contra una orilla frágil. Abby, sin embargo, se negó a ser intimidada. Enfrentó su agresión con una paciencia calmada, casi inquietante. Mientras él estaba ocupado con su ataque llamativo y obvio, ella estaba silenciosamente desarrollando sus piezas en el otro lado del tablero. Sus movimientos eran sutiles, casi invisibles para el observador casual, pero el gran maestro ruso vio el genio en ellos. «¡Increíble!», murmuró a su micrófono, su voz llena de admiración. «El jeque está construyendo un ariete en el lado del rey, pero la niña está construyendo una fortaleza. Y más que eso, miren», señaló a la pantalla gigante. Mientras el jeque está enfocado en su ataque, ella está tomando control del centro, está construyendo una fundación, él está construyendo un arma en arena. Susan observó desde la primera fila, sus manos apretadas tan fuertemente que sus nudillos estaban blancos. No entendía la danza intrincada de las piezas, pero podía ver la historia desplegándose en la cara de su hija. La expresión de Abby era de concentración pura y sin problemas. Estaba en su elemento, una matemática resolviendo una ecuación elegante. En contraste, el jeque estaba comenzando a desmoronarse. Su confianza inicial se estaba cuajando en frustración. Su ataque se había estancado contra la defensa inquebrantable de Abby. Sus piezas estaban sobreextendidas, su posición incómoda. Era un peleador que había lanzado un puñetazo salvaje y había fallado, dejándose desequilibrado y vulnerable. Comenzó a inquietarse en su silla, tamboreando sus dedos en la mesa, tomando sorbos largos y nerviosos de agua. La multitud, que inicialmente había estado de su lado, ahora observaba en un silencio tenso y expectante. Estaban comenzando a creer que lo imposible podría suceder otra vez. El punto de inflexión llegó una hora después en el juego. Khalid, volviéndose desesperado, hizo un movimiento imprudente. Sacrificó un caballo por lo que pensó era un ataque decisivo en su rey. Era el movimiento de un apostador, un intento desesperado de romper a través de sus defensas y terminar el juego rápidamente. Por un momento se veía aterrador. Su reina y torre ahora se dirigían hacia el rey de Abby. El comentarista emiratí gritó ahogado. Esto podría ser todo. El sacrificio del jeque puede haber roto a través de sus defensas. Abby miró la posición por 5 minutos completos, la pausa más larga que había hecho durante todo el juego. El silencio en el atrio era absoluto. Miles de personas contenían la respiración. Desde la plataforma, Khalid la observó. Un brillo depredador en sus ojos. Pensó que la tenía. Pensó que su mente infantil finalmente se había quebrado bajo la presión. Pero Abby no se estaba quebrando. Estaba calculando. Estaba mirando más allá de la amenaza inmediata profundamente en el corazón de la posición. Estaba escuchando la voz de su abuelo. Nunca te ciegues por una amenaza, Abby. Busca la oportunidad que crea. Y entonces lo vio. Un camino, un sendero estrecho, hermoso y devastador que nadie más en todo el atrio había visto. Ni el jeque, ni los comentaristas, ni los miles de espectadores. Era una secuencia de movimientos tan sutil y tan profunda que quitaba el aliento. Su mano se movió. No defendió a su rey directamente. En su lugar, sacrificó su propia torre, colocándola en un cuadrado aparentemente sin sentido. Un gemido colectivo recorrió la multitud. El comentarista emiratí lanzó sus manos al aire. Un error trágico. Bajo la presión, la niña ha regalado el juego. Ha dado su torre por nada. Incluso el gran maestro ruso se veía aturdido. No entiendo este movimiento, dijo, sacudiendo su cabeza. Solo Khalid no se veía feliz. Se veía aterrorizado porque en el instante que ella hizo el movimiento, él vio lo que ella había visto. Su sacrificio no era un error. Era un señuelo, una desviación brillante y fatal. Al tomar su torre, un premio que no podía rechazar, su propia reina sería sacada de posición, dejando a su propio rey catastróficamente expuesto. Su mano se congeló sobre la pieza. Vio la trampa extendida desnuda ante él. Pero era demasiado tarde. Toda la estructura de su juego era una casa de cartas, y ella acababa de sacar la única carta que la hacía colapsar toda. No tomar la torre era perder lentamente. Tomarla era perder instantáneamente. El sudor se formó en su frente.
La sonrisa confiada era un recuerdo distante reemplazado por la máscara de mandíbula floja de un hombre mirando al abismo. La multitud, sintiendo el cambio dramático, comenzó a murmurar. Podían verlo en su cara. El jeque, el multimillonario, el rey de su universo estaba perdido. Tomó la torre, no tenía opción. El próximo movimiento de Abby fue silencioso, simple. Movió su alfil. Su movimiento después de eso fue avanzar un peón. Su tercer movimiento fue traer su caballo al ataque. No había furia, no había triunfo en sus movimientos, era solo la lógica calmada e inexorable del jaque mate. En la pantalla gigante las piezas se movieron con una finalidad terrible. El rey del jeque fue perseguido a través del tablero, despojado de sus defensores hasta que fue acorralado en el borde del mundo. Abby levantó su reina, la deslizó a través del tablero, colocándola en el cuadrado final. Había terminado. Jaque mate, dijo. Su voz era demasiado silenciosa para que los micrófonos la captaran, pero todo el mundo lo vio. En la pantalla gigante, el rey blanco del jeque parpadeó rojo, atrapado, derrotado. Por un minuto completo hubo silencio absoluto. La multitud, los comentaristas, el jeque mismo, todos estaban congelados, unidos en un estado de shock colectivo e incredulidad. Una niña de 10 años, la hija de una empleada doméstica, no solo había derrotado a uno de los hombres más ricos del mundo, lo había hecho en un escenario global, superándolo en jugadas, superándolo en pensamiento y sistemáticamente desmantelando su orgullo pieza por pieza. Entonces, una sola persona comenzó a aplaudir. Era el señor Harrison, el diplomático británico, parado en la primera fila. Luego otra persona se unió, y otra, hasta que todo el atrio erupcionó en una ola atronadora y rugiente de aplausos. No eran solo aplausos por un juego brillante de ajedrez. Era un rugido de aprobación por el desvalido, por el coraje silencioso que había enfrentado al poder arrogante y ganado. Era una celebración de una niñita que les había recordado a todos que el genio, como el carácter, no tiene nada que ver con riqueza o estatus. El jeque Khalid al-Jamal se sentó congelado en su silla, su cara un tono fantasmal de blanco. Los aplausos eran como un asalto físico. Cada aplauso era un golpe de martillo a su ego. Miró a la multitud celebrando, a las cámaras parpadeando, a la pantalla gigante que mostraba su humillación para que todo el mundo viera. Había querido un espectáculo público, y había conseguido uno, pero él no era el héroe, era el tonto. Empujó su silla hacia atrás violentamente, se puso de pie y sin una palabra, sin un apretón de manos, sin reconocer a su oponente, salió corriendo de la plataforma y desapareció. Un rey huyendo de su propio reino caído. En la plataforma, Abby finalmente miró lejos del tablero, miró hacia el mar de caras aplaudiendo, y por primera vez una pequeña sonrisa tímida tocó sus labios. Vio a su madre corriendo hacia ella, su cara un hermoso desastre de lágrimas y orgullo. Susan envolvió a su hija en sus brazos, levantándola del suelo. ¡Lo hiciste! Susan sollozó en el cabello de su hija. ¡Oh, Abby, lo hiciste! ¡Lo hicimos, mamá! Susurró Abby de vuelta, su voz silenciada contra el hombro de su madre. El abuelo estaría orgulloso. En las secuelas, el jeque Khalid al-Jamal se convirtió en el hazmerreír global. La historia de su arrogancia y su derrota espectacular no era solo noticias, era una fábula moderna contada y recontada en cada rincón del Internet. Los memes proliferaron. Su cara aturdida y cenicienta en el momento del jaque mate se convirtió en un símbolo viral para la soberbia encontrando su caída. Los medios apodaron al partido la masacre del sultán y el jaque mate de la empleada doméstica. Había tratado de hacer un peón de una niñita, solo para descubrir que él era el que estaba siendo jugado. Había perdido mucho más que un partido de ajedrez. Había perdido su dignidad, y era una pérdida de la que nunca se recuperaría. Se retiró a la prisión dorada de su penthouse. Los invitados aduladores y asociados de negocios que una vez habían llenado sus habitaciones, ahora encontraban excusas para no estar disponibles. Sus llamadas no fueron respondidas. Su nombre, una vez sinónimo de poder, ahora estaba irrevocablemente vinculado a la humillación pública. Pasaría sus días paseando por los pisos de mármol. Un rey gobernando sobre un imperio de silencio, perseguido por el recuerdo de una pequeña niña rubia, y el clic silencioso de una reina de madera sellando su destino. Tenía todo el dinero del mundo, pero se había convertido en un fantasma en su propia vida. Una historia de advertencia susurrada en las salas de juntas y palacios que una vez dominó. Para Abby y Susan, todo cambió. Y sin embargo, las cosas más importantes permanecieron iguales. El momento que bajaron de esa plataforma, fueron envueltas en una tormenta de atención global. Las ofertas llegaron de todo el mundo.
Las corporaciones querían patrocinar a Abby, ofreciendo acuerdos de 7 cifras para poner su logo en su blazer. Las escuelas privadas más prestigiosas en Estados Unidos y Europa ofrecieron becas completas, prometiendo nutrir su genio. Presentadores de programas de entrevistas, documentalistas y productores de Hollywood las inundaron con peticiones, todos queriendo empaquetar y vender su historia increíble. Era abrumador, una ola gigante de oportunidad que amenazaba con jalarlas hacia abajo. Pero Susan, guiada por un instinto maternal silencioso e inquebrantable, se convirtió en la protectora feroz de su hija. Recordó la razón por la que Abby se había sentado en ese tablero de ajedrez en primer lugar: para defender la dignidad de su madre. Ahora era el turno de Susan de defender la infancia de su hija. Con la ayuda de un abogado recomendado por un señor Harrison, encantado y profundamente impresionado, navegó el diluvio. Aceptaron una oferta, una beca académica completa a una escuela renombrada pero discreta cerca de Washington, D.C. Una escuela conocida por nutrir niños talentosos sin empujarlos al centro de atención. Susan tomó un trabajo administrativo silencioso en una universidad cercana, una posición que ofrecía una vida cómoda y, más importante, un horario predecible. Quería noches libres para tarea, fines de semana para viajes al parque, y una vida definida no por la fama, sino por la normalidad. Dejaron Dubái silenciosamente, escapándose antes de que el frenesí mediático las pudiera consumir completamente. Se establecieron en un apartamento modesto y soleado con un pequeño balcón perfecto para cultivar flores. Por primera vez en años, Susan sintió una sensación de paz. Ya no era una sirvienta, viviendo en la sombra de un maestro adinerado. Era solo una madre construyendo un hogar para su hija. Abby, por su parte, manejó su nueva fama con la misma compostura calmada que mostró en el tablero de ajedrez. Entendía lo que había pasado, pero no dejó que la definiera. El mundo podría verla como una prodigio del ajedrez, una matadora de gigantes, pero ella se veía como una niña que amaba leer, que todavía estaba aprendiendo división larga y que extrañaba mucho a su abuelo. Continuó jugando ajedrez, uniéndose al club de la escuela y ocasionalmente participando en torneos juveniles. Jugaba no por los trofeos o los reconocimientos, sino por la alegría pura y silenciosa del juego, por la lógica hermosa de los 64 cuadrados. Era su conexión con su abuelo, una conversación privada que continuaba mucho después de que él se había ido. Un año después, una brisa gentil de otoño agitó las hojas del roble afuera de la ventana de su apartamento, proyectando luz solar manchada a través de un tablero de ajedrez de madera familiar. Abby, ahora de 11 años, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, su barbilla descansando en su mano mientras contemplaba el tablero. Su cabello rubio era un poco más largo y era un poco más alta, pero sus ojos mantenían la misma concentración profunda y pensativa. Frente a ella se sentó Susan, una sonrisa suave en su cara. En el último año, Susan había insistido en que Abby le enseñara cómo jugar apropiadamente. Si vas a ser una jugadora de ajedrez mundialmente famosa, había bromeado, tu madre debería al menos saber la diferencia entre una torre y un alfil. Las lecciones se habían convertido en su ritual favorito, un espacio silencioso de conexión al final del día. «Ten cuidado, mamá», dijo Abby, un brillo juguetón en sus ojos. «Dejaste tu reina expuesta». Susan miró el tablero y suspiró dramáticamente. «¿Ves? Este es el problema de tener un genio por hija. Nunca puedo ganar». Ambas se rieron. Un sonido cálido y fácil que llenó la habitación cómoda. Su vida era simple ahora y profundamente feliz. El ruido de su aventura en Dubái se había desvanecido, reemplazado por los ritmos gentiles de escuela, trabajo y noches silenciosas juntas. Abby estaba prosperando en su nueva escuela, haciendo amigos que la conocían como Abby la prodigio de ciencias, no Abby la prodigio del ajedrez. Susan había encontrado una comunidad de amigos en la universidad, personas que la valoraban por su bondad e inteligencia, no el título en una etiqueta de nombre. Ocasionalmente, un recordatorio de su pasado surfearía. Un artículo de revista rehazaría la historia. O un extraño las reconocería en la calle. Pero habían aprendido a navegar estos momentos con gracia. El mundo las veía como las heroínas de una historia dramática, pero ellas sabían que la verdad era más silenciosa y más personal. Su victoria no fue el jaque mate visto alrededor del mundo, sino esta tarde pacífica, esta risa compartida, este lazo simple e inquebrantable entre una madre y su hija. Esa noche, mientras Susan arropó a Abby en la cama, Abby miró hacia arriba de su libro. «¿Mamá?», preguntó. «¿Crees que el jeque todavía juega ajedrez?».
Susan hizo una pausa considerando la pregunta. Pensó en el penthouse vasto y vacío. El hombre que lo tenía todo y nada. No lo sé, cariño, dijo suavemente. Pero creo que para algunas personas el juego solo es divertido cuando están seguros de que pueden ganar. No entienden que las mejores lecciones vienen de los juegos que pierdes. Abby asintió, una expresión pensativa en su cara. Entendía perfectamente. Cerró sus ojos y Susan la observó por un momento, su corazón lleno de un amor tan profundo que dolía. El jeque Khalid había tratado de hacer a su hija su entretenimiento, pero había fallado en ver lo que el general Muro de Hierro Miller siempre había sabido y lo que el mundo ahora había aprendido. La verdadera fuerza no se trata del poder que ejerces sobre otros. Es el coraje silencioso que encuentras dentro de ti mismo. Es la dignidad que te niegas a entregar. Es el amor que peleas por proteger. Y esa diferencia define no solo quién gana en ajedrez, sino quién gana en la vida. Y ahí es donde terminaremos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas, espero que te dé una oportunidad de salir de lo cotidiano y simplemente relajarte un poco. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas, tal vez relajándote después del trabajo, en un viaje nocturno tarde o solo calmándote. Deja una línea en los comentarios, realmente leo todos. Y si quieres asegurarte de que nos crucemos otra vez, dar me gusta y suscribirse hace una gran diferencia. Siempre estamos tratando de mejorar nuestras historias, así que siéntete libre de también dejar tu retroalimentación en la sección de comentarios abajo.